Me encuentro con la doctora Richie Hisen, médico veterinario, maestría, especialista en medicina equina y con doctorado en biomedicina. Biomedicina, correcto. ¿Cómo estás, doctora? Hola, Luis, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo. Excelente. Vamos a hablar hoy del caballo atleta. Uh-huh. El caballo es un atleta en todas partes del mundo. Y acá en Venezuela es muy importante también los deportes con los equinos. Sí, ¿Cuáles son los deportes? Háblame bueno, todo el mundo lo conoce por lo menos uno o dos, pero ¿cuáles son esa gama de deportes que tenemos en Venezuela actualmente? Bueno, mira, primero quería aclararte que cuando hablamos del caballo, que durante toda la historia de la humanidad, el caballo se ha relacionado con el hombre en diferentes fases y de diferentes maneras. Esta evolución del caballo con el hombre llegó el momento en que el caballo se convirtió en un animal de deporte para el hombre, ¿ok? Y por eso actualmente es tan exigente, digamos que es exigente, los deportes que se hacen con caballos, que el caballo termina considerándose como un atleta. O sea, el manejo de un caballo de deporte es el manejo igual deportivamente como un atleta. Cuando yo empecé a manejar este tema de comparar el caballo con los atletas humanos, fue porque en mi carrera, en mi vida, el deporte que yo hice toda mi vida fue equitación, ¿ok? Y de un momento entré con un conflicto de mi profesión con el deporte, porque no me podía despegar del deporte de la profesión cuando hacía mi deporte, ¿sí? Y bueno, empecé a hacer ciclismo y desde hace unos 15 años hago ciclismo y bueno, lo tomo muy en serio, soy campeona panamericana, pero cuando yo entreno, cuando yo sufro las consecuencias del sobreentrenamiento, de todo eso, el manejo de lo que es la medicina deportiva, pienso mucho en los caballos, pienso mucho en todos los abusos que cometemos todos los que estamos involucrados en la industria equina. Okay. Entonces esa fue la razón por la cual yo empecé a manejar este tema del caballo como atleta, de por qué tenemos que tener empatía con el caballo y entender que él sufre lo mismo que nosotros, dolores musculares, también hay días que no quiere entrenar, si lo sobreentrenamos él va a estar cansado y ese entrenamiento no va a ser productivo. Entonces, bueno, eso quería contarte, darte una explicación de dónde viene todo este análisis que vamos a hacer hoy. Contestando tu pregunta, bueno, en Venezuela hacemos muchos deportes con caballos, pero el deporte nacional es el coleo. Y bueno, desde hace muchos años, el que tiene quizás más, además del coleo, porque obviamente el coleo viene del trabajo de la faena con el ganado, está la equitación, que era lo que yo hacía, que es el salto de adiestramiento, tiene sus dos modalidades, está el polo. En una época hicimos también endurance, que son carreras de resistencia, es como un maratonista, es un caballo que es como maratonista. Bueno, después están los más recreativos, que son los cabalgateros, después están todos los deportes western, que ahí tienes los barriles, los postes, el cutting y el team penning, que es la parte de ganado. Excelente. Y por ejemplo, poniendo un poco el tema de eso de lo que es la preparación del caballo atleta, y tú como deportista también, o sea, llevas un entrenamiento para prepararte para una competencia, sí, ¿correcto? Claro. ¿Tú ves que ese tipo de entrenamiento riguroso también se le aplique a un equino deportivo? No, ese es el tema. Y sobre todo lo veo mucho, y no quiero estigmatizar ni nada, lo veo mucho con los coleadores. Por lo menos los coleadores entran a los turnos y no hacen una fase previa de calentamiento. El entrenamiento no les da condición cardiovascular a los caballos. Cuando tú vas a entrenar a un atleta o un entrenamiento para cualquier deporte, tienes que cumplir algunas fases. La primera fase es desarrollar el sistema cardiovascular, o sea, que tú tengas capacidad cardiorrespiratoria para soportar el ejercicio, que es siempre superior a cualquier persona que no haga un ejercicio que sea duradero. Después hay que desarrollar una musculatura que es específica para el deporte que vas a hacer, ¿ok? Después hay otra parte importantísima que es el descanso, porque durante el descanso
es una de las cosas que deportivamente ha evolucionado en el mundo, valga la redundancia del deporte, es en dos cosas importantes, la alimentación y el descanso. Porque se ha demostrado que durante el descanso, dependiendo de la intensidad del ejercicio, tienes que descansar cada una cantidad de horas para que el músculo se recupere y se regenere, ¿ok? Y esa regeneración es la que va a hacer que en el siguiente entrenamiento haya una mejora. Pero si tú no das ese tiempo de descanso, el músculo sigue fatigado y el siguiente entrenamiento no lo puedes hacer al 100%. La otra parte muy, muy, muy importante es la parte de la alimentación y la suplementación. Nosotros no tenemos buenos pastos, no contamos con muy buenos alimentos. Entonces siempre es importante usar unos suplementos alimenticios que vayan enfocados sobre todo a la regeneración muscular, a la recuperación, al rendimiento durante el ejercicio. Y bueno, esas son básicamente las cosas que se deben hacer. Por eso te digo, o sea, hay otro tema importante que es la edad del caballo, ¿no? Porque no es lo mismo entrenar a un niño que entrenar a una persona adulta. O sea, son dos entrenamientos completamente diferentes. En el caso de los caballos hay que respetar mucho la parte de la osificación, también la parte mental, que esa es otra cosa, ¿no? Que nosotros nos olvidamos que el caballo también siente, que a veces no tiene buen humor, a lo mejor tampoco descansó, igualito que nosotros. Entonces son muchos factores que hay que tomar en cuenta para que un entrenamiento realmente sea efectivo. Y por ejemplo, con el tema de las horas de descanso, sobre todo porque yo por lo menos hago un poquito de deporte, no mucho, se me nota, pero un poquito. Y tengo un reloj. A veces yo juego 2 horas. ¿Qué juegas? Pádel. Tenis. Ah, yo pensé que era pádel. No. Juego tenis. Ahorita tengo tiempo que no juego por una lesión. En el codo. En el codo, por supuesto. Porque un viejo jugando tenis, pues los resultados siempre son los mismos, ¿no? Y a veces juego 2 horas y entonces me dice, tienes que descansar por 36 horas. Y yo veo eso y digo, wow, por 36 horas, no, si yo voy a jugar mañana otra vez. Claro, Luis, ahí está el detalle. Que uno no le hace caso a las métricas. Y eso parece mentira, pero esos relojes, ¿qué te está registrando él ahí? Probablemente tú tienes que ver cómo son, cuando tú vas al entrenamiento, tienes que ver cómo es el comportamiento de tu frecuencia cardíaca. Y hay varias cosas. Uno, qué tanto te sube la frecuencia cardíaca en los momentos de intensidad y qué tanto tardas tú en volver a recuperar tu frecuencia normal. ¿Ok? Ese parámetro de la recuperación es quizás más importante que la subida. Porque tú puedes hacer puedes correr, por ejemplo, una pelota, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tardas tú en volver a estabilizarte y a recuperar? Y eso es un parámetro de condición física. Por ejemplo, al tema que voy es que si este tipo de tecnología o este tipo de métricas existen también en los caballos. Claro. Y si son tomadas en cuenta aquí en Venezuela. Bueno, por lo menos yo hace muchos años, no voy a decir cuánto, pero desde que empezamos a hacer endurance, yo soy veterinario Fade Endurance también. La endurance el caballo es como un maratonista. Es un caballo que generalmente se usan caballos árabes o razas que son muy poco musculadas porque no pueden acumular calor. O sea, mientras más musculoso es el caballo, bueno, te explico rápido, hay varios tipos de fibra muscular, ¿okay? Hay fibras musculares que se contraen lentos, que es el que hace un deporte de larga resistencia, por ejemplo, un maratonista de 42 kilómetros, o sea, un maratonista, ese es el caso de los caballos de endurance, pero están los otros caballos que tienen que hacer ejercicios cortos, con mucha intensidad, y ese es otro tipo de fibra muscular. Pero mientras más musculatura tienes, más calor generas. Entonces, cuando haces un ejercicio de larga duración, no puedes generar tanto calor porque entras a un desequilibrio, o sea, pierdes la homeostasis, ¿ok? Entonces, es importante, bueno, lo que íbamos era que ya desde hace años se utilizan medidores de frecuencia cardíaca, análisis del sudor, todas esas cosas, sobre todo para los caballos de endurance. Y por ejemplo, si hablamos del coleo, que yo veo que hay muchos turnos y que incluso a veces me dicen, no, que salí a las 4 de la tarde y vuelvo a salir a las 1 de la mañana. He escuchado cosas así, ¿no? ¿Qué efecto tiene en el... ¿Cómo impacta el caballo? Sí, claro, caballo. Bueno, mal, porque el pobre caballo, primero que tú lo estás sacando de su ambiente normal, de su cama. Bueno,
yo no sé si a ti te pasa, pero por lo menos yo soy súper, ya me he puesto cada vez más necia con el tema de las camas, las almohadas. Uno le gusta dormir en su cama. Y el caballo es igualito, el caballo tiene su puesto donde él le gusta dormir. Cuando uno lo saca de su ambiente, eso a él lo afecta. Entonces muchas veces lo dejan amarrado en un palo, a lo mejor le dan un poquito de agua, pero no los alimentan. El manejo entre un turno y otro generalmente es inadecuado, porque no les dan la alimentación que les corresponde, el descanso, la temperatura, que el animal realmente se relaje, que descanse. Entonces muchas veces entre un turno y otro el caballo no se ha recuperado y tampoco está mentalmente apto para el siguiente turno. Entonces el rendimiento no puede ser bueno. Y esto tú lo puedes mejorar, digamos, con un equipo de trabajo, o si tú mismo te dedicas a tu caballo entre turnos a darle asistencia, a hacerle sus masajes. O sea, yo digo, no nada más lo coleo, salgo, lo amarro y me voy a echar cuento y hablar de la coleada, sino, estoy compitiendo, esto es un deporte nacional, profesional, Exacto. Voy a encargarme de mi equino, de mi caballo, entre turnos. Eso ayuda. Muchísimo. O sea, lo primero que tienes que hacer es que cuando el caballo sale del turno, hay que volverlo a, eso se llama deconstrucción. Deportivamente se llama deconstrucción, o lo que es en inglés el cool down. O sea, tú no puedes sacar el caballo, todo acelerado, hiperventilando, y le quitas la silla y lo mandas para el puesto. No, primero tienes que caminarlo y tienes que esperar que esa frecuencia cardíaca baje. Una vez que la frecuencia cardíaca ya bajó, que el caballo recuperó, tienes que bañarlo inmediatamente para bajar la temperatura. ¿Okay? Si no tienes suficiente agua o el agua no es suficientemente fría, hay que usar hielo, pero la temperatura hay que bajarla rápidamente, porque eso va a hacer que el músculo se recupere mucho más rápido. Entonces, bueno, ahí hay que darle agua, ver realmente si hubo mucha pérdida de electrolitos, hay que suplementarlo con electrolitos. Y darle tenerlo en un sitio donde el caballo realmente se pueda, de repente a lo mejor se quiere echar. ¿Entiendes? Otra cosa muy importante es evaluarlo, ver si tiene algún dolor, o sea, hacerle un examen físico, pero básicamente esas son las cosas más importantes, que él se sienta cómodo, que él realmente en esas horas entre un turno y otro, él pueda recuperarse, y cuando le toque salir otra vez, el caballo descansó, comió, ya digirió, todo. Y además también la parte de suplementación de los electrolitos es fundamental, porque el músculo, la manera como el músculo se contrae es por mecanismos que utiliza energía, que es el glucógeno, que es el azúcar que se almacena en el músculo y libera ATP. Pero esa contracción muscular está mediada por unos iones que entran y salen, ¿okay? Que es lo que es la bomba sodio de potasio. Entonces, cuando hay deshidratación, hay una pérdida de electrolitos y el músculo no se contrae debidamente. Entonces, la suplementación con electrolitos post turno, después, si hubo mucho calor, es súper importante también. Doctor, ¿y qué alimentación recomiendas tú para un caballo que está en competencia? No digamos preparándose, yo digo ya en la competencia. Sí, en la competencia. Estamos este fin de semana, hay toros coleados. ¿Cómo debo alimentar a mi caballo? Bueno, mira, eso es bastante discrecional y particular de cada caballo. Porque hay caballos que son muy delicados, a lo mejor no se les puede dar nada de concentrado, porque son de digestión lenta, depende también el tipo de concentrado. Pero por lo menos a mí no me gusta si va a salir de un turno a otro en team penning o algo, no, se le dan raciones muy pequeñas, pero sí siempre se les da heno, ¿ok? Darle algo que haga que el intestino siempre se esté moviendo. Por eso te digo, es importantísimo los electrolitos, es importantísimo darle fibra y que tenga agua fresca. Muchos caballos en las competencias dejan de tomar agua porque el sabor les cambia. Y hay unos saborizantes que son precisamente para que hay que acostumbrarlos, para que ellos no sientan esa diferencia. Porque un caballo que te deja de tomar agua en una competencia es fatal. Ok, que dejan de tomar agua porque el agua, ponte tú, de Acarigua es distinta a la de Barquisimeto. Sí, claro. Y entre las lesiones más comunes en team penning, por ejemplo, que ahorita lo mencionaste, el team penning veo que es distinto a los toros, a los toros coleados, porque el team penning es una actividad muy fuerte, pero por poco tiempo, mientras que los toros coleados es más prolongada. Claro, si supieras que el team penning es la que menos lesiona de todas, por lo menos los caballos de corte y aparte. El caballo de corte y aparte tiene que moverse en lateral con el becerro, o sea, le hace como un espejo con el becerro.
Pero el caballo utiliza mucho los posteriores, entonces los caballos de corte y aparte, todos, la mayoría terminan sufriendo de problemas en los corvejones. El caballo de Tim Penning, como tienen una vida un poco más larga, entonces las lesiones son más que todo. Mira, te digo que la mayoría de las veces es por la manera como el jinete los monta. Cuando tú montas un caballo en condiciones naturales, la mayoría de su peso lo carga en las manos y uno con el entrenamiento desplaza eso hacia los posteriores. Pero cuando el jinete se carga adelante, el caballo frena en las manos, gira mal y esos son los caballos que generalmente se lesionan. Pero el Tim Penning es quizás el más benévolo. Y bueno, en los toros coleados, precisamente por esa falta de acondicionamiento, suceden muchos caballos que pierden tendones, cortadas las cornadas, bueno, eso ya es otra cosa. Claro, un accidente más del... Sí, pero la mayoría, la mayoría de las lesiones es por la violencia con que el caballo tiene que moverse y también por la falta de acondicionamiento antes del turno. Otra pregunta, el uso de medicamentos es algo que a mí, por supuesto, me interesa. El uso de medicamentos durante la actividad deportiva. ¿Cuáles medicamentos crees tú que tú opinas que si debe usarlo, entonces mejor que el caballo pare y abandone la competencia? Mira, yo por eso cuando te decía que yo entré un poco en conflicto con el deporte y la profesión, porque cuando uno eres deportista y tienes tu caballo, el ego muchas veces te juega mal, ¿ok? Y quiere ganar. Sí. Entonces eso de verdad hay que saberlo manejar, porque a veces de verdad, y yo te lo digo honestamente, lo viví, que uno a veces el ego hace que forces el caballo más de lo que debe, ¿ok? Entonces, por eso es fundamental un buen entrenamiento. Antes no se sabía tantas cosas de lo que era la medicina deportiva, o sea, de cómo manejar un buen entrenamiento. Eso es fundamental. Cuando tú llevas tu caballo bien entrenado y lo conoces, disminuye el riesgo de tener lesiones, ¿ok? Porque tiene un buen desarrollo muscular, eso protege las articulaciones, los ligamentos. Entonces, volviendo al tema de los medicamentos, bueno, ¿qué es lo que pasa normalmente? El caballo tiene una claudicación, tiene un dolor. O sea, ¿qué es el dolor? El dolor es el aviso de que hay una lesión. Y si tú le bloqueas el dolor, no estás percibiendo que ni el mismo caballo está percibiendo que él tiene un dolor. Entonces el tema de la medicación hay que manejarlo muy bien, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que saber en qué situaciones usar este medicamento. Por lo menos en el caso de la fenilbutazona es mejor usar butas que no lesionen la mucosa gástrica. Hay algunas que están combinadas con otros medicamentos. Entonces, pero yo pienso que lo ideal ahí es hacer un buen diagnóstico y saber exactamente si realmente puedes medicar o no. Claro, el caballo, diferente del humano, pues él no va a ser tan insistente para decirte, no puedo salir, que uno más bien como humano, si a mí me duele algo, mira, no puedo jugar. Y sin embargo lo hacemos. Y sin embargo lo hacemos a veces, ¿no? Sí. Por eso te digo, el ego a veces nos juega mal, pues, porque por lo menos ahorita acaba de pasar el CAF y tú ahorita vas a escuchar una cantidad de gente que no se puede mover en un mes. Por la carrera en Caracas. Sí, claro. Claro, por supuesto. Claro, pero eso es falta de entrenamiento. O sea, una persona tú te puedes lesionar, eso pasa, pero cuando es una lesión, que fue fuerte, es porque no llegaste en la condición óptima para eso, ¿ok? Y por ejemplo, con el caballo, un caballo que va bien entrenado, va en forma, le hice su entrenamiento correcto, las horas que me dicen la teoría, que me dicen los médicos veterinarios sobre todo, y el caballo llegó en excelentes condiciones. Ahora termina la competencia. ¿Qué debo hacer? Bueno, dependiendo de la intensidad tú dices ya cuando estás en casa. Sí, ya el caballo compitió, pasó viernes, sábado, domingo, vamos a seguir hablando del coleo porque es el deporte más famoso acá en Venezuela. Pues coleó durante 3 días y se regresa ese caballo a Barinas. ¿Qué hacemos ahora con ese caballo? Porque el dueño, generalmente es un empresario, generalmente es una persona que está ocupada y aparece el caballo, yo ahora tengo que trabajar. Exacto. Pero, ¿qué debe hacer esa persona, ese gerente de esa empresa deportiva, digamos? ¿Qué debe hacer o qué medidas debe tomar para que
no se dañe en la recuperación Claro. todo el buen trabajo que hizo en la preparación para la competencia. Ok, bueno, primero tienes que evaluar qué tan intensa fue la competencia, ¿ok? Y cómo fue el desempeño del caballo. O sea, hay un parámetro que es el cansancio, ¿ok? Es el grado de agotamiento que tiene del post-competencia. Hay una cosa importante, Luis, que es el traslado. Tú ves que los caballos que terminan la competencia, ¡ah!, y de una vez, pum, los montan en el camión y se los llevan. Y después los ves amarrados así. Imagínate que a ti te lleven 6 horas así. Uy, el pobre caballo. El caballo utiliza el cuello como un balancín. O sea, el cuello para el caballo es la manera como él se va a equilibrar. Entonces, si tú lo llevas así, entonces a lo mejor termina lesionado, es por el viaje, ¿ok? Ahora, bueno, vamos a suponer que todo está bien, que tiene un tráiler cómodo, que el caballo está acostumbrado a viajar y lo llevan bien y llega al sitio. Bueno, ahí viene un proceso de recuperación. El proceso de recuperación es un entrenamiento suave, ¿ok? Caminar, trotar, galopar, pero solamente aeróbico. Todos los días. Sí, sí. Todos los días, bueno, puede ser interdiario, pero soltar los caballos al potrero para que el caballo se relaje también mentalmente, pero tiene que moverse porque dejarlo parado, encerrado en el puesto es completamente contraindicado. Okay. Es lo contrario a lo que mucha gente pensaría, vamos a darlo descansando, no, vamos a seguirlo ejercitando, pero más suave, algo que lo distraiga, sacarlo a caminar, lo ideal es soltarlo en el potrero y que él pueda hacer en el potrero lo que él considere que deba hacer. Eso sería lo ideal. Además de la equitación, ¿qué otro deporte te gustaría que fuese fuerte acá en Venezuela? Wow, la equitación es el que más me gusta. El corte y aparte. El corte aparte. Oye, sí. Eso lo hice un tiempo, pero bueno, después ya por cuestiones de tiempo y eso, pero el corte y aparte me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero gracias a todos. Vamos a tener más preguntas. Yo quisiera más adelante hagamos otro programa porque me quedo con muchas preguntas, pero bueno, hoy por parte 2. Sí, hoy por cuestiones de tiempo no podemos continuar, pero súper agradecido contigo de que estés acá. Luis. Sé que van a disfrutar muchísimo esta entrevista porque yo la disfruté mucho y son temas que nos interesan muchísimo a los venezolanos porque son los deportes de los cuales nosotros gozamos acá en toda Venezuela prácticamente, porque todos se practican en todas partes. Incluso ahora ya tenemos polo. Sí. Bueno, siempre hemos tenido polo, ¿no? Sí, pero ahora tenemos un mejor polo. Mejor, sí. Bueno, muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal. Nos hacen crecer, nos ayudan. Cuando ustedes se suscriben, mejoramos no solamente la calidad de los invitados y tenemos invitados de la talla de la doctora Richie, pero también mejoramos todo lo que es la edición y la preparación de eso. Le agradecemos a Agua Cristal nuevamente por obsequiarnos las aguas tan ricas que nos bebimos hoy en el programa. Y bueno, gracias, doctora. Luis, de verdad quiero agradecerte todo el apoyo que nos presta. Luis nos ayuda muchísimo, o sea, Medivep ayuda muchísimo en la universidad. Gracias. Y eso de verdad lo aprecio muchísimo. O sea, todos estamos súper agradecidos con ustedes como organización. Qué bueno porque lo hacemos con bastante gusto, de verdad. Y siempre estamos ingeniándonos cosas nuevas que hacer con la UCLA, con los estudiantes, con los profesores, con todo el mundo para seguir desarrollando la medicina veterinaria, hacerla más fuerte. Claro, así es. Bueno, gracias. Pues. Gracias.